Debido a su extensa tradición bélica, Estados Unidos es reconocida como la superpotencia militar más importante del mundo. Sus fuerzas armadas son las mejores equipadas, con una suculenta inversión anual que alcanza casi el $1 billón. Sin embargo, parece que con la maquinaria y el músculo no es suficiente. Este país, que supo independizarse del Imperio Británico y plantarle cara a Hitler, ha mordido el polvo más de una vez, incluso con los contrincantes menos pensados. Las humillantes derrotas que sufrieron contra las guerrillas vietnamitas o los fundamentalistas de la yihad demuestran que la voluntad invasora norteamericana no fue suficiente. Estos pueblos defendieron sus tierras con fervor, logrando que el titán bélico huyera con la cola entre las patas. En este nuevo video haremos un repaso sobre las derrotas más vergonzosas que han sufrido los estadounidenses, analizando tanto sus causas estratégicas como sus consecuencias morales y económicas. Comencemos. La maquinaria bélica estadounidense es impresionante, nadie puede dudar de ello. Es que, desde que desafió a Inglaterra por su independencia, este país se forjó a sí mismo, golpeando el hierro candente de la batalla. A partir de 1775, el gigante norteamericano ha estado prácticamente siempre en guerra, ya fuera con una fuerza en su propio continente o en el extranjero. En total, de sus 248 años de historia, Estados Unidos ha visto tan solo 17 años de paz y ni siquiera fueron consecutivos. No es de extrañar que una nación que sostiene la actividad militar durante más de 2 siglos sin detenerse haya desarrollado una industria soberbia y vanguardista, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial marca el ritmo de la producción armamentística y estratégica de todo el planeta. A pesar de esto, los norteamericanos generan controversia por donde van. Exportan una imagen de sí mismos, con un poder implacable, capaz de llevar orden al mundo entero, que despierta ciertas discrepancias. Algunas personas creen que los estadounidenses gozan de un ego inflado en relación a sus aptitudes militares. Otros no cuestionan la potencia de sus tanques y aviones, sino su capacidad estratégica. Incluso los más insidiosos aventuran que si no hubiera sido por los soviéticos, los asiáticos no podrían haber vencido a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Es que en ese crucial momento, las fuerzas de Stalin debieron resistir a la invasión de 1 millón de soldados, acompañados por miles de tanques y aviones, en lo que se conoció como la Operación Barbarroja. Sin embargo, la avanzada nazi no solo fracasó, sino que significó el final de la estabilidad militar alemana. Los soviéticos lanzaron un contraataque que culminó con las botas de los comunistas pisando la tierra sobre el búnker, donde se escondía el Führer, dando un paso clave para atacar al monstruo nazi. Los norteamericanos, por su parte, supieron mantener a raya el avance de los japoneses en el Pacífico y concretaron la estrategia de lanzar cientos de miles de soldados contra los búnkeres defensivos alemanes en las playas de Normandía. Si bien la operación fue poco elegante, dio resultados. Y aquí está el punto de la estrategia de los Estados Unidos, algo que se repite a lo largo del tiempo. Abrumar al oponente con la cantidad y no vencerlo a través de la táctica. Esto se nota especialmente en sus derrotas, y por esto abordaremos 3 casos emblemáticos, donde los norteamericanos fueron superados por enemigos en inferioridad armamentística, pero que supieron jugar sucio y desarrollar una táctica asimétrica que hizo tambalear al titán de Occidente. A pesar de que Vietnam sería el principal conflicto bélico en que pensaríamos al hablar de derrotas de Estados Unidos, no fue su primera batalla perdida, aunque definitivamente sí una de las más dolorosas en su historia. Es que el fracaso frente al país oriental no solo representó una pérdida de recursos valiosos, sino también un duro golpe en la opinión pública al gobierno norteamericano.
En la distancia, podemos entender que esta derrota realmente fue un grave traspié en la Guerra Fría. Es que el único objetivo válido que podían tener los estadounidenses para involucrarse en el conflicto entre las fuerzas survietnamitas y las guerrillas del Vietcong era la esperanza de dañar a China y a la Unión Soviética en el proceso. El no tener en claro cuál era el verdadero fin de la intervención fue uno de los primeros errores estratégicos de Estados Unidos. Esto se representa en un hecho sustancial. Los soldados de Estados Unidos no sabían por qué peleaban. Puede resultar menor, pero en el campo de batalla no lo es. La falta de una motivación interna para ir hasta el límite y más allá, además de que dificultaba ver al Vietcong como un enemigo íntimo, hizo que los militares occidentales tuvieran problemas psicológicos durante sus estadías. Al día de hoy, Vietnam es sinónimo de excesos para la US Army. La mayoría de sus hombres consumieron alcohol y drogas, perpetraron horripilantes crímenes de guerra y sufrieron trastornos psíquicos, e incluso muchos se suicidaron al regresar a su hogar. Otro factor clave para analizar la derrota fue el propio terreno. Los norteamericanos poseían helicópteros y bombas de napalm, pero los guerrilleros del Vietcong tenían un dominio total sobre el territorio. Construían brutales trampas con pinchos que untaban con sus propias heces para infectar a quien cayera en ellas. Se movían en las sombras, a través de túneles o escondidos en la densa selva. Además de ametralladoras soviéticas, los norvietnamitas utilizaron el miedo a su favor y lograron infundir terror en los estadounidenses. I went through I don't know how many different bodies, crawled around out there trying to find somebody that was alive. I mean, there was people with no faces, arm, legs missing. En 1975, luego de 20 años de insufribles batallas, 4 presidentes y casi 60,000 muertos, Estados Unidos tiró la toalla y se retiró de la contienda. El costo político era demasiado alto. El pueblo norteamericano se oponía a la guerra y las pérdidas materiales alcanzaron $168,000 millones de la época, equivalente a casi $1 billón actuales. El Vietcong ganó la guerra y el gobierno comunista se expandió por todo Vietnam, Camboya y Laos. Como había sucedido en Vietnam, en el siglo anterior, los soldados norteamericanos se retiraron vergonzosamente de Afganistán en 2021, luego de una de sus campañas más largas y violentas. Esto parecía imposible de imaginar 20 años antes, en diciembre de 2001, cuando los talibanes fueron apartados del poder. La Operación Libertad Duradera representó los mayores esfuerzos del gigante norteamericano desde la Guerra de Vietnam, e involucró también a otros países que conformaron una coalición occidental para luchar contra el terrorismo en Medio Oriente. Sin embargo, 2 décadas de batallas contra las guerrillas fundamentalistas desgastaron a las fuerzas de la OTAN, que acompañaban a los norteamericanos en la lucha contra el terrorismo. Para el año 2015, la situación en Medio Oriente parecía favorable a los deseos de Estados Unidos, que había instalado un presidente en Afganistán en nombre de la democracia y ayudaba a la reconstrucción del ejército del país, tanto con entrenamiento de tropas como con entrega de vehículos y armamento. Pero al mismo tiempo, en la oscuridad de las cavernas de las zonas montañosas, en la frontera con Pakistán, los talibanes reconstruían sus fuerzas. El gran cambio en favor de los guerrilleros llegó de las manos de los norteamericanos, cuando asesinaron a su líder Akhtar Mansour. Este había subido al poder luego de un golpe de Estado, que causó que muchos de los fervientes seguidores se dispersaran en distintas ramas. En 2016, cuando Mansour murió en un bombardeo ejecutado por drones norteamericanos, fue reemplazado por Hibatullah Akhundzada, quien de forma más inteligente que su antecesor, se dedicó a reagrupar a los militares que se habían dispersado, y como si esto fuera poco, sumó 40 millones de seguidores más entre los pueblos pastunes. Con estos refuerzos, los talibanes retomaron sus ataques aislados, mediante atentados y asaltos ráfaga a puestos de comando, escuelas, bases aéreas de la Alianza Occidental y centros de vigilancia del nuevo ejército afgano, entre otros.
Esto aceleró la retirada de las tropas norteamericanas, que comenzó oficialmente en 2016, y llegó a su punto crítico en 2021, cuando, tras un acuerdo de palabra con los talibanes sobre un alto al fuego, Joe Biden decidió pedir a sus soldados que regresaran a los Estados Unidos y dejó una guarnición de 650 efectivos cuidando Kabul. La retirada masiva de los norteamericanos comenzó en mayo, y también lo hicieron los ataques a gran escala de los talibanes. Sistemáticamente, los guerrilleros decidieron romper ese pacto tácito que habían compuesto con Biden y se dirigieron con miles de tropas hacia distintas ciudades, a medida que los soldados estadounidenses las abandonaban. Pero los yihadistas redoblaron los ataques y persiguieron sin piedad a los soldados. Similar a como había sucedido en Vietnam, el costo de la guerra se hizo insostenible para el gobierno occidental. Entre 2001 y 2021, Estados Unidos gastó $2.3 billones, siendo el conflicto más costoso de la historia moderna, si consideramos que es una cifra similar a la inversión que el país hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Lost the war. I mean, the Taliban already taken over one of the major passes like this week and getting money from this choke point of Tajikistan. So, and we're not even out yet. Like, the Taliban will take over. It's who's going to be there to stop them. Como demuestra el relato de este veterano, aunque hace 2 décadas parecía imposible, los talibanes regresaron al poder en Afganistán y se alzaron victoriosos frente a un ejército estadounidense que volvió a sentir en su boca el sabor del polvo, la frustración y la derrota. Otra vez había sido vencido por un enemigo tecnológicamente inferior, pero que dominaba el campo de batalla y que contaba con un motivo religioso que lo empujaba fervientemente a la Guerra Santa. Pese a su humillante fracaso en Medio Oriente, Estados Unidos siempre tuvo interés en intervenir las naciones de la región, como sucedió con la Guerra Civil Siria. Este conflicto comenzó en 2011, luego de que varios grupos rebeldes se levantaran contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Distintos sectores coincidieron en un levantamiento común, que llevó a un enfrentamiento abierto entre guerrillas de origen político, religioso y étnico contra las Fuerzas Armadas de la República. En un comienzo, Estados Unidos optó por no intervenir de manera directa, sino que apoyó a los grupos rebeldes con dinero y armamento en un intento de derrocar al dictador sirio, a quien debilitó a través de sanciones económicas. No obstante, a los norteamericanos la jugada les resultó en contra, ya que el Estado Islámico formaba parte de los frentes que se oponían a la República Árabe Siria. Irónicamente, el gobierno estadounidense terminó financiando al grupo terrorista que se había creado tras la desaparición de Al-Qaeda, y a partir de este punto, las cosas se complicaron mucho para el vigilante del mundo. Es que otros países como Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Turquía también habían financiado a los grupos terroristas como el Frente al-Nusra, mejor conocido como Al-Qaeda en Siria, y el Levante, término que englobaba a todos los países de Medio Oriente con costa al mar Mediterráneo. A través de estos mecanismos, los guerrilleros que alguna vez hubieran servido a Bin Laden, el mayor enemigo de Estados Unidos, obtuvieron un arsenal capaz no solo de derrocar a un gobierno endeble, sino de formar su propio estado yihadista. Se estimaba que los grupos rebeldes recibieron unos 2.450 sistemas portátiles de defensa aérea, 1.750 misiles antitanque, 650 lanzacohetes múltiples, más de 24.000 proyectiles de distintos tipos y alrededor de 600 toneladas de explosivos. En 2014, Estados Unidos decidió mancharse las manos e intentar contener el incendio que había iniciado, apoyando a la facción de la oposición política, conocida como el Ejército Libre Sirio. También se involucró militarmente organizando una campaña de bombardeos aéreos sobre las supuestas ubicaciones del Estado Islámico y otros grupos similares. La excusa del Pentágono era unar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, además de que tenían la pretensión de eliminar a los fundamentalistas del conflicto entre el gobierno y los rebeldes. Estos ataques impactaron sobre ciudades y poblaciones civiles, dejando centenares de muertos inocentes. Los norteamericanos también atacaron edificios gubernamentales bajo el pretexto de que escondían armas químicas, herramienta retórica que ya habían utilizado anteriormente contra Saddam Hussein en Irak. No obstante, la opinión pública se volvió en contra de los estadounidenses y la balanza de la guerra comenzó a cambiar. Por un lado,
quedó en evidencia que Estados Unidos había intervenido en el conflicto para proteger los grandes depósitos de petróleo en Siria, los cuales el presidente al-Assad resguardaba de la industria extranjera. Por otra parte, como una afrenta al orden norteamericano, Rusia, Irán y agrupaciones chiitas, una de las ramas más fundamentalistas del Islam, se involucraron en el conflicto de parte de la República, aunque también exigieron la renuncia del mandatario sirio. La Fuerza Aérea Rusa comenzó su propia campaña de bombardeos, con una lluvia de proyectiles que acabó con la vida de 35.000 rebeldes y 12.000 blancos de infraestructura. Entre 2014 y 2019, los enfrentamientos cruzados entre guerrillas, fuerzas sirias y potencias militares dejaron casi 500.000 de muertos. Hay además 6.8 millones de desplazados internos y 5.2 millones de refugiados sirios en países cercanos, lo que ha causado una de las crisis humanitarias más grandes de los últimos tiempos. En 2019, Donald Trump decidió retirar a las tropas estadounidenses del conflicto, dejando solo guarniciones para defender los depósitos de petróleo capturados por el Ejército Libre Sirio. Por el momento, el conflicto continúa en pie y Estados Unidos no parece querer retirarse, aunque todo indica que es otra de las guerras que el gigante norteamericano da por perdida. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle like al video y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!